puente del troll. Un día de 1891, Bella Sorenson, así llamada en este momento, pudo al fin cumplir su sueño de ser madre. Claro que esto no sucedió de la manera en la que uno pensaría. Normalmente cuando una mujer se convierte en madre es porque es una madre natural o porque adopta. Este no fue el caso de Bella Sorenson. Bella Sorenson conoció a una familia de apellido Olson. Anton Olson, el padre de la niña que Bella convertiría básicamente en su hija, era un hombre que estaba seriamente preocupado porque su esposa estaba enferma y muy probablemente pronto moriría. Anton Olson tenía una niña de 8 meses de edad, Jenny. Anton le dijo a Belle que después de la muerte de su madre, él no sabía qué hacer con su hija. Bella habló con la esposa de Anton en secreto. Según la misma Bella, en su mismísimo lecho de muerte, la mujer le rogó a Bella Sorenson que adoptara a la pequeña Jenny. Esta es, por supuesto, una versión que jamás podremos corroborar. Según Bella, la mujer le puso a la niña en brazos y le dijo que la cuidara con su vida. Bella Sorenson juró que lo haría y, efectivamente, como Anton sospechaba, la mujer murió al poco tiempo. Anton accedió a una adopción informal. A esto me refiero con que no fue una situación muy común. En otras palabras, Anton Olson accedió a que Bella se llevara a su hija sin más, con su permiso, pero sin ningún documento real de adopción legal. Y en 1891, en América, esto no era del todo atípico. El problema vendría después. Años después, Anton Olson se volvió a casar, volvió a iniciar una nueva familia y eventualmente se sintió con la suficiente fuerza para volver por la pequeña Jenny, a quien en su concepción él había dejado al cuidado de Bella, pero no era la hija adoptiva de esta mujer. Anton Olson pidió de regreso a Jenny, y aquí es cuando Bella comenzó a convertirse en la ogresa que todos temían. Por supuesto, Bella Sorenson se negó rotundamente a que le quitaran a su hija y de inmediato llevó el caso a las cortes. Bella Sorenson ganó el juicio y se quedó con su pequeña hija, o ahora legalmente su hija, Jenny Sorenson, o Jenny Olson, o Jenny Gones. Esto es confuso. Definitivamente más Gones o Sorenson que Olson, porque Jenny jamás volvió a ver a su padre de sangre. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra temporada de Halloween debajo del puente del troll. El día de hoy estamos continuando con nuestra historia de Belle Gones, la mujer así llamada como la barba azul femenina. La mujer que a unos años del shock emocional que Jack el Destripador estaba causando en Europa, ganó, si es que podemos frasearlo de esa manera, con la cuenta de cadáveres en el terreno de los asesinos seriales. Esta es la historia de una mujer terrible. No se confundan, no estamos glorificando a una asesina. Estamos relatando un hecho verdadero, tal y como sucedió, o como sabemos al día de hoy que sucedió, con la intención de dejar en claro
¿Cómo es que una persona en apariencia común y corriente, aceptada en una comunidad y capaz de vivir sin levantar ninguna sospecha terrible por años o incluso décadas, se convierte en un ser humano corrupto y horrendo que finalmente muestra sus colores? En este episodio hablaremos un poco de algunos de los crímenes más llamativos de la vida de Belle. Y esta segunda parte de nuestra historia comienza cuando Belle es todavía Belle Sorenson, pues está casada con un hombre que le da ese apellido, un hombre llamado Mats Sorenson, quien en el año de 1891 ganaba cerca de $50 a la semana. Digo esto porque para una gran ciudad o para vivir cerca de Chicago, esta no era una cantidad enorme de dinero. Más o menos $50 en 1891 equivaldrían a unos 9,000 pesos mexicanos en el año 2021, que si lo pensamos desde una perspectiva mexicana, por supuesto, no es un mal sueldo. 9,000 pesos a la semana, en los estándares actuales, no suena como una mala ganancia mensual. Pero en Estados Unidos, cerca de una gran ciudad y con una familia en crecimiento, esta cantidad no era suficiente, a pesar de que solo eran en ese momento 3 personas: Belle, Mats y por supuesto la pequeña Jenny, quien se había anexado a la familia de la manera en la que acabamos de describir. Por los siguientes 3 años, esa sería la situación familiar de la familia Sorenson, quienes finalmente en 1894 decidieron abrir un nuevo negocio. Bella tenía una idea, una ilusión. ¿Qué atrae a los niños? Una dulcería. Bella Sorenson decidió abrir una dulcería en la esquina de Grand Avenue y Edward Street en el año de 1894. Allí, por supuesto, se vendían, claro, dulces, pero también Bella vendía tabaco, puros, periódicos, revistas, libros, etcétera, etcétera. No sobra decir que la tienda nunca prosperó. Y Belle volvió a su forma tradicional de pensamiento. Si no puedo obtener las cosas como quiero, si no puedo hacer las cosas como me gustan, voy a hacer las cosas como me conviene. Poco a poco, Belle comenzó a temer el gran fantasma de su vida. Recordemos que al final del episodio pasado hablábamos de un testimonio que alguna vez dio Nellie Larson, su hermana, ahora casada y con un hombre americano, quien dijo que Bella estaba obsesionada con el dinero y que, pues, la idea de ser pobre era lo peor que podía pasar por su mente. Si Bella volvía a ser pobre, era como estar muerta para ella. Cuando la tienda de Bella Sorenson comenzó a fracasar y Bella comenzó a ver que su inversión y sus ingresos decaían, ideó un plan acalorado. Y con acalorado me refiero literalmente a acalorado. Bella, un año más tarde, estaba afuera de su tienda y su tienda estaba completamente en llamas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Bella Sorenson y su hija adoptiva, al parecer, eran las únicas 2 personas en la tienda en el momento del incendio. Jenny, en este momento, de nuevo, Jenny Sorenson, tenía solo 3 años de edad. Así que no pudo dar un testimonio ni muy claro ni muy confiable de lo que sucedió. Pero al parecer, lo que Bella Sorenson dijo que había sucedido fue que de repente una lámpara de queroseno había estallado dentro del negocio y Bella no pudo detener el fuego. Según un artículo que apareció en el Chicago Tribune, comillas, cito, lo primero que se supo del incendio fue gracias a que la señora Sorenson, con su niña, salió gritando ¡fuego! ¡Fuego! A la acera a todo pulmón. Este es un pequeño fragmento de lo que sucedió en esta esquina en Chicago.
Vela declaró entonces que la lámpara de queroseno había estallado por el calor y que el queroseno se había esparcido por la madera del negocio y había sido imposible apagar las llamas. Por supuesto, el negocio de Vela estaba asegurado. La aseguradora hizo su investigación y no pudieron encontrar algo que por lo general se esperaría en un incidente como eso. La aseguradora buscó vidrio, porque las lámparas de queroseno siempre eran de vidrio, o al menos siempre tenían partes de vidrio. Así que la aseguradora, donde encontraron el acelerante, buscó trozos de vidrio quemado o deshecho por el fuego. No encontraron ninguno. Pero tampoco encontraron evidencia de que el testimonio de Vela hubiera sido falso. Así que, sin más que decir, la aseguradora decidió pagarle a Vela Sorenson por el incidente. Y de inmediato, Vela Sorenson hizo algo. En vez de reinvertir en su negocio, después de su tragedia, argumentó que ya no se sentía con la tranquilidad o la confianza de volver a invertir o reinvertir ese dinero en el negocio, así que por una buena cantidad, quizá no la cantidad original, decidió revender el negocio como estaba quemado al dueño anterior, quien volvió a poner una tienda en ese lugar. Eso significa que Vela, con este pequeño incendio, hizo una ganancia. Había ganado el dinero del seguro y más encima había ganado el dinero de revender otra vez este negocio. Recuperó toda su inversión, más, sabemos hoy en día, la cantidad que había perdido tratando de administrar la tienda. Con este muy afortunado ingreso, finalmente la pareja decidió que con el sueldo de Mats ya no podían vivir en el mismo distrito en el que habían estado viviendo por los pasados 3 años. Así que se mudaron al distrito de Austin, esto es al oeste de Chicago, donde compraron una casa en Alma Street. Por cierto, tengo entendido que la casa de Bella Sorenson en Alma Street sigue en pie. Hoy en día, a diferencia de su granja, de la que ya hablaremos más adelante, la casa de Alma Street sigue allí y hoy en día parece que está habitada por una familia bastante normal en situaciones bastante comunes y corrientes. Pero por 2 años, entre 1896 y 1898, la ogresa se dedicó a cuidar a su familia. Y de repente, cuando digo a su familia, ya no me refiero solo a Mats y a su pequeña Jenny. No. Entre 1896 y 1898, 2 añitos, Bella, enormes comillas que estoy haciendo en este momento con los dedos, tuvo otros 4 hijos. Ahora, según Bella, o según testimonios posteriores, estos eran hijos naturales, es decir, eran hijos nacidos de la unión de Bella y Mats, cuyas fechas de nacimiento son respectivamente... hay que primero mencionar sus nombres. Estos 4 chiquillos, además de Jenny, son Caroline, Myrtle, Axel y Lucy. Estos 4 chamacos presuntamente nacieron respectivamente Caroline el marzo de 1896, Myrtle en febrero del 97, después Axel en enero del 98 y Lucy en diciembre, específicamente el 25 de diciembre de 1898. Estas fechas son, por decirlo menos, sospechosas. Ponen a dudar a muchísima gente de que una mujer que jamás había podido tener hijos naturales con el mismo esposo, de repente tuviera 4 hijos en 2 años. Además, Bella era una mujer de cerca de 30 años, que en términos
En términos de maternidad, obviamente mientras más mayor es una mujer, más difícil es quedar embarazada, dependiendo por supuesto del caso, más riesgo hay en estos embarazos. Pero al parecer, Bella no tuvo ninguna complicación, ningún problema. Estos niños llegaban como si estuvieran enmantequillados, ¡uy!, directito y sin problemas ni complicaciones. Algunos de ellos no muy parecidos entre sí. Ahora, más encima, durante este periodo de 2 años, Bella Sorenson jamás fue vista embarazada, jamás estuvo en reposo, jamás pidió la asistencia de una amiga, un familiar, una dula, una matrona, una niñera, nada. Absolutamente nada en todo este tiempo. Al parecer, Bella estaba teniendo a estos hijos de una manera misteriosa. En su favor, podemos argumentar que, bueno, la complexión física de Bella Sorenson pudo haber implicado que Bella estuviera embarazada y nadie lo notara. Hay todo un show estadounidense basado en la premisa de mujeres bastante corpulentas que no notan que están embarazadas. No obstante, de nuevo, el caso de Bella Sorenson es extraño, ¿sí? Cero complicaciones, cero médicos, cero parteras, nadie involucrado y de repente 4 hijos nuevos. Que bueno, hoy en día la creencia más acertada probablemente es que Bella compró a estos niños. Es un hecho disputable. Sí, todavía no hay, digamos, ningún registro oficial que respalde la compra, el tráfico directo de estos chiquillos. No obstante, parece ser la concepción general porque Bella estuvo en más de una ocasión involucrada con casos donde ella intentaba hacerse de o comprar niños. Rondaba estos orfanatos donde además ya había intentado convencer a su hermana de regalarle un hijo. O sea, había habido ya circunstancias sospechosas en la vida de Bella que de alguna manera reafirman esta teoría. No obstante, de nuevo, para hacerle justicia a la fidelidad del caso, no existen registros de que Bella haya oficialmente comprado, no hay recibos de compra, vaya, de estos chamacos, pero no sobra decir que las circunstancias de su nacimiento fueron sospechosas. Algo que sí sabemos de cierto es que estos niños no tuvieron una vida muy longeva, o específicamente 2 de estos niños no duraron mucho. Caroline, de solo 5 meses de edad, y Axel, de 3 meses de edad, murieron en manos de la familia Sorenson. Ahora, de nuevo, antes de que agreguemos a la lista de asesinatos a estos niños en el cuaderno de Bella, hay que entender también que muy probablemente fueron muertes naturales. Las cifras de mortandad a finales de 1800 eran elevadísimas. Creo que es una cifra como del 50%. O sea, si tenías 10 hijos, 5 se iban a morir, ¿no? Entonces, es algo ridículo también y literalmente está dentro de la estadística, ¿sí? Si Bella se hizo de 4 hijos y 2 se murieron, estamos más o menos dentro de la estadística de la época. Entonces, además, las causas de muerte sí están registradas y parece que ninguna es particularmente sospechosa. La causa de muerte de Caroline, de 5 meses de edad, fue enterocolitis, que me parece que es una inflamación muy excesiva de los intestinos. Es decir, hubo ahí alguna condición, alguna bacteria, algo ahí peligroso que sobreinflamó los intestinos. Los intestinos probablemente reventaron y esto causó la muerte de la niña. Y en el caso de Axel, de 3 meses de edad, la causa de muerte fue hidrocefalia. Ahora bien, para este año de 1897-98, la situación económica de Mads Sørensen también había empeorado un poquito. Ahora, al parecer, que habían cambiado a una región más pobre, Mads estaba trabajando por la ahora sí mísera cantidad de $12 a la semana. Esto en un ferrocarril de Chicago. Y su situación pues no era muy sostenible.
Esto hizo que la familia comenzara a buscar algunas opciones, digamos, alternativas para poder mantenerse, y llegó a sus oídos una oportunidad que la familia quiso aprovechar, pero que francamente sonaba engañosa, sospechosa desde el principio. El viernes 1 de octubre de 1897, un fulano llamado Angus Ralston, un supuesto empresario de una compañía minera, visitó a la pareja, así tocó en su puerta, y les dijo que había una gran oportunidad de trabajo, se aceptaban en ese momento. Existe la oportunidad de ganar hasta 3.5 millones de dólares minando o en México o en Alaska. Ahora, este es un trabajo peligroso, es un trabajo para hombres de verdad. Es un trabajo en condiciones forzadas y de cuidado que incluso podría matar a un hombre. Pero si estos hombres fuertes sobreviven, se harán ricos. Esta fue básicamente la promesa que llegaron a hacerle a su puerta, a Mads Sorenson, en una situación desesperada, en un barrio bajo, de parte de un hombre sospechoso. Por supuesto, esta era una estafa, ¿sí? Nadie que llegue ofreciéndote millones de dólares, dinero a tu puerta, los tiene, porque realmente entonces, ¿por qué no los tendría él y ya, no? Esa es la realidad. Ahora, Mads y Bella estaban de acuerdo que no tenían mucha opción. Bella le dijo a Mads que tomara la oportunidad y firmaron un muy sospechoso acuerdo la noche del 27 de octubre de 1897. Mads, al parecer, se iba a ir a Alaska a minar oro por un año y después de ese periodo regresaría rico. Ahora, ¿cómo iba a mantenerse la pobre Bella Sorenson con sus 3 hijos, haciendo la matemática a estas alturas? Bueno, al parecer, esta compañía minera misteriosa estaba dispuesta a mantener en buenas condiciones a la familia de sus mineros. Pero esto no era un favor, esto no era de a gratis. Había que firmar un colateral, y en este colateral la familia Sorenson debía ceder sus papeles de casa por un tiempo indeterminado. Bella y Mads cedieron su casa a este fulano, Angus, por $700, ¿sí? Una casa, es decir, no por $700, más bien, era una propiedad de $700, una cantidad fuerte de dinero que estaban firmando a nombre de una sospechosa compañía minera, de un fulano que había venido a ofrecerles una oportunidad extraordinaria. Claramente, al poco tiempo, Angus resultó ser un estafador de una compañía sin fondos, quienes realmente no tenían mineras de oro ni en Alaska ni en México. Y los Sorenson se vieron en una situación muy desesperada, donde ahora, si querían recuperar los papeles de la propiedad que ya tenían y ya habían pagado, tenían que volver a pagar la suma de $500 a un fulano llamado Emmanuel Hogginson en un lapso máximo de 2 años, más $100 de interés, o se arriesgaban a perder para siempre esta compañía. Mads y Bella entraron en una batalla legal que no nos interesa mucho, que no vamos a relatar aquí. Mads eventualmente volvió a su viejo y mejor empleo como guardia de seguridad, el empleo que sí le pagaba $50 a la semana, en vez de volver a los ferrocarriles, y eventualmente los Sorenson ganaron la demanda y recuperaron su casa. Bella estaba furiosa por todo lo que había pasado. En su concepción de la humanidad, ahora todos pretendían abusar de ella, y ella se sentía como una especie de perro arrinconado que está dispuesto a lanzar una dentellada para herir a la primera persona que le acercara una mano. Bella no quería volver a ser esta pequeña niña pobre recogiendo ramitas en el bosque. Ella tenía otros planes, y esos planes, como ya le había funcionado una vez en Chicago, incluían fuego y seguros, pero esta vez no eran seguros comerciales.
Esta vez eran seguros de vida. Bajo el puente del troll. Bella necesitaba practicar y antes de hacer algo más definitivo, por decirlo de alguna manera, decidió hacer una prueba. El día martes 10 de abril de 1900, un feroz fuego devoró por completo la propiedad de la familia Sorenson en Alma Street. Yo les dije que la casa seguía ahí. Bueno, sigue una casa allí que todavía tiene cierta fama de alguna manera de haber sido la casa de Belgones, pero no es la propiedad completa y original porque ardió en llamas. Según las declaraciones de la familia Sorenson, el fuego inició por culpa de un calentador defectuoso. Además de perder su casa, Bella y su marido reclamaban que en el interior había cerca de $650 en bienes materiales, cosa que después de que el fuego abrazó todo era difícil de comprobar. Afortunadamente, cito, dice el artículo del Chicago Tribune, la propiedad estaba propiamente asegurada y la pareja ahora recibiría otro acuerdo considerable. Esto, por supuesto, haciendo alusión al negocio que ya se había quemado y que era propiedad de los Sorenson. Este era solo el primer paso en el nuevo plan de Bella Sorenson, quien sabía que, como les dije antes de la pausa, su marido tenía un seguro de vida por $2,000. Una cantidad millonaria en términos actuales. Ahora, esto no es todo. Hay un hueco legal muy interesante en esta parte de la historia. Este seguro de vida expiraba el lunes 30 de julio del año de 1900. Por seguridad, para no dejar a su familia desamparada en el caso de un evento, Matt Sorenson había sacado un nuevo seguro con una compañía distinta y este nuevo seguro iba a entrar en efecto el día lunes 30 de julio de 1900, es decir, exactamente el mismo día que el otro seguro vencía. Por 24 horas, los seguros legalmente se solapaban. Matt Sorenson estaría asegurado por un día, el 30 de julio de 1900, por $5,000. Ahora, para que tengamos una idea clara de qué significa esto en términos actuales, $5,000 en el año de 1900, ajustando por inflación, representan $150,000 actuales. Esto es, para nosotros, los pobres del tercer mundo, cerca de 3 millones de pesos mexicanos en el año de 2021. Esto es, como les dije, una cantidad millonaria para lo que a nosotros respecta. 3 millones de pesos durante un día. Por supuesto, el destino no quiera que la desgracia caiga justo en este día y que Mats Sorenson vaya a morir. Pues bueno, la casualidad querría, o quizá no fue la casualidad, no sé, pero la casualidad querría que justo ese lunes 30 de julio el teléfono del doctor J.C. Miller, un médico joven que ya había atendido antes a la familia Sorenson, sonara y al otro lado del auricular había malas noticias. Bella Sorenson llamaba a su médico para que corriera de inmediato a su casa. Algo terrible ha sucedido, dijo la mujer. Por supuesto, a su llegada el médico se topó con, sí, Matt Sorenson, vestido, sin zapatos, muerto. Un segundo médico, el médico que más tiempo había atendido a la familia, también llegó a la escena, pero este médico llegó con una intención más
inquisitiva, vamos a decir. Este segundo médico inmediatamente llegó a interrogar a Bella Sorenson sobre los hechos previos a la muerte de su marido. Según el testimonio de Bella, su marido de repente había tenido un dolor de cabeza brutal y ella había ido a la farmacia. En la farmacia, el farmacéutico le había dado una dosis de quinina. Hoy en día, la quinina es un antimalárico, eso es el uso oficial de este medicamento. Si te da malaria, te dan quinina. Si también se lo están preguntando los bebedores, sí, es la misma quinina que contiene en muy pequeñas, bajas cantidades el agua quina, pero estamos hablando de algo ínfimo, pues. La cantidad de quinina o no quinina que Bell le haya dado a Mads Sorenson se volvió irrelevante, porque al parecer en 1900 comprar polvo de quinina era un riesgo, dado que los farmacéuticos envolvían en el mismo tipo de papel la quinina, la cocaína y la heroína, compuestos que en el año de 1900 eran comunes y que se vendían sobre el mostrador en cualquier farmacia de cualquier esquina. ¿Quiere un poco de heroína para los dientes de su hijo? ¡Ay! ¿Quiere un poco de cocaína para sentirse un poco mejor en el trabajo el día de hoy? Vaya y cómprela en su farmacia local. Sin receta, sin restricción, sin control. Si se preguntan por qué hoy en día las farmacias son tan paranoicas con las recetas, esto se debe a que, pues, hace unos cuantos años este caso no era así. En menos de 120 años, por supuesto, ha cambiado las regulaciones y probablemente esto ha salvado muchísimas vidas. Ahora, Bella Sorenson argumentaba que ella le había dado a su marido el polvo de quinina confiada y que lo había dejado en cama al marido, no el polvo, mientras ella bajaba a cenar. Cuando Bella presuntamente volvió a su cama para avisarle a su marido que ya era hora de comer, Mads Sorenson ya estaba muerto. Bella inmediatamente sugirió que probablemente el farmacéutico se había equivocado y le había vendido morfina por error y la cantidad de, comillas, quinina que Bella le había dado traducida en morfina probablemente lo había matado. Ahora, el doctor Miller le dijo a Bella que eso era muy fácil de comprobar, que simplemente necesitaba ver los residuos en el trocito de papel que el farmacéutico le había dado y que él en un momento podía confirmar o desacreditar la historia de Bella. Pero Bella le dijo que lo sentía muchísimo, que justo después de haberle dado el polvo, ella había bajado con la basura y la había sacado y bueno, muy probablemente viviendo todavía en una ciudad, este polvo había desaparecido en la basura o no sé qué había pasado, pero ya no era posible que el doctor confirmara o no esta historia. Bueno, sin más descripción de los hechos y también sin una causa fuerte, aunque a mí me parece que sí la había, pero sin una causa fuerte para mandar a hacer una autopsia, ambos médicos presentes en la escena concluyeron que la causa de muerte de Mads Sorenson había sido hemorragia cerebral, por supuesto causada de manera accidental por la confusión de un medicamento. Ahora, uno pensaría hoy en día, bueno, esto es muy sencillo, analicen la sangre del sujeto y vean si hay enormes cantidades de heroína o cocaína o quinina en su sangre o qué onda, o cualquier otro compuesto sospechoso, estricnina o arsénico, etcétera, etcétera. Pero esto es 1900. Nuevamente todo era laxo y relajado y dado que los dos médicos tomaron una determinación y firmaron en la causa de muerte como hemorragia cerebral causada por una confusión accidental, esto fue lo que los oficiales de la ciudad determinaron que había pasado y nadie consideró que Mads Sorenson hubiera sido envenenado. Dado que el reporte oficial de los médicos y que la consideración de las autoridades de la ciudad era muerte accidental, ambas aseguradoras, por ley, pagaron sus respectivos montos. Y de repente, Bella Sorenson
probablemente ya no Sorenson a partir de este punto, ahora era $5,000 más adinerada. El funeral de Mats se celebró el jueves 2 de agosto del año de 1900. Mats fue enterrado en la misma tumba en la que estaban ahora enterrados sus dos hijos pequeños, quienes probablemente no eran sus hijos de sangre, ¿sí? Eran sus hijos forzosamente adoptivos. A pesar de que no habían hablado en años, Nellie Larson, la hermana natural de Bell, atendió al funeral a consolar a su hermana. Pero Nellie también le dijo a su hermana que aquello no se sentía bien. Al parecer, Nellie le dijo a Bell que algo oscuro, algo raro, se presentía en el aire. Esta es una cita de Nellie que dice: me sentí mareada y confundida en ese momento, como si algo estuviera a punto de sucederme estando cerca de Bella. Ese sentimiento que Nellie Larson tuvo aquella tarde tardaría más o menos unos 8 años más en justificarse. Ese sexto sentido de Nellie Larson eventualmente estaría basado en algo real. Ahora, Bella era una mujer muy adinerada, con un marido y 2 hijos de menos. Ahora ella y sus 3 hijos sobrevivientes, incluida por supuesto la mayor, Jenny, ahora Jenny de apellido probablemente todavía Olson o Sorenson, o ya no sabemos, y los otros 2 niños comprados de Bell que sí habían sobrevivido. ¿A dónde se iban a ir a vivir? ¿Qué iba a pasar con ellos? $5,000 era mucho dinero, pero no demasiado para vivir prolongadamente en la gran ciudad. Bell comenzó a mover sus ojos nuevamente hacia el este, efectivamente hacia el lugar donde se centra gran parte de nuestra historia en esta temporada, la Port, Indiana, un lugar que ya les había mencionado antes. En la Port, Indiana, hay una propiedad que antes de 1900 era conocida como el lugar de Matti Altic. Así era como los caballeros de la región de la Port se referían a este lugar. Vamos al lugar de Matti Altic. Vamos a donde está Matti Altic. Vamos a la casa de Matti Altic. ¿Por qué este eufemismo? Bueno, la casa de Matti Altic, para todo fin práctico, en realidad era un prostíbulo. Era un prostíbulo muy lujoso, muy agradable al parecer, donde los caballeros tenían no solo acceso a buenas bebidas y a chicas guapas que bailaban y servían los tragos, sino que la casa de Matti Altic también incluía un cuarto de entretenimiento privado para los caballeros. Este era un prostíbulo de alto caché. Era una de las propiedades más grandes y más ricas de la Port en ese momento, al grado de que se dice el prostíbulo tenía su propio carruaje, que si creían que esto de los autobuses bar era nuevo, no lo es. Al parecer, Matti Altic en 1900 ya tenía un carruaje muy amplio que iba por toda la Port, recogiendo caballeros, les ofrecía bebidas, los llevaba por supuesto al interior de este prostíbulo y eventualmente los hacía gastar muchísimo más dinero en alcohol y otros placeres mucho más profundos, vamos a decirlo. Matti Altic era la matrona y dueña de este lugar y pues era la empleadora de muchas de las chicas que trabajaban ahí. Eventualmente Matti Altic murió de lo que sabemos fue una enfermedad del corazón. Una versión más romántica, en caso de que quieran saberlo, también dice que Matti Altic era una mujer muy amorosa que en realidad se suicidó tras enterarse de que su amante había sido envenenado por su celosa hermana, quien también estaba enamorada de él. La hermana de Matti Altic era Eva Rupert. Y Eva Rupert era en realidad la dueña de otro prostíbulo que era como la competencia directa del lugar de Matti Altic.
Entonces tenemos desde la versión romántica toda una historia ahí detrás que contar que me parece muy interesante. Todas estas historias tanto del viejo oeste como esto ya no es por supuesto el viejo oeste, esto ya es digamos un este, digo porque estamos casi en Chicago, es un este más civilizado en una época más moderna, pero aún así me parece fascinante cómo estaba detrás toda esta comidilla, ¿no? De dos medias hermanas rivales que cada una tiene un prostíbulo y ambas están enamoradas del mismo hombre. Una de ellas, al no poder soportar la amantía, envenena al hombre y la otra se suicida porque su verdadero amor a muerte. Es fascinante esta historia y es un pequeño pedacito folclórico detrás de la historia principal que nos atañe. Bueno, ¿esto qué significa en términos reales para nuestro relato? Significa que en LaPorte, Indiana, había una enorme propiedad de mala reputación que era relativamente barata porque tenía detrás esta misma reputación que menciono. Era un lugar donde familias, comillas, respetables de LaPorte no querían irse a vivir, pero era una excelente propiedad para un inversionista que viniera de las afueras y que quisiera comprar una gran granja por una cantidad no tan elevada de dinero. Esta propiedad se convirtió, por supuesto, en la nueva casa de Bella. Pero ya no podemos llamarla Bella. Ahora, ¿cómo vamos a llamarla? Bueno, nueva casa, nuevas tierras, nueva vida, nuevo nombre. Bella no quiso cambiar demasiado su ya acostumbrado mote, así que comenzó a autorreferenciarse simplemente como Belle. Se cambió la A de Bella por una E. Es bien sabido que ella se refería a sí misma como Bella y que sus seres más cercanos o sus hijos, sus seres afectivos, digamos, su familia. Es muy difícil para mí llamarla familia por toda la circunstancia oscura que hay detrás de este caso, pero su familia la llamaba Bella. Pero ella, oficialmente al mudarse a LaPorte, comenzó a llamarse legalmente Belle. Y Belle ya no quería su apellido de viuda. Belle Sorenson no funcionaba, tenía que empezar desde cero. Así que Bella Sorenson se buscó un nuevo esposo, Peter Gunness. Y Bella Sorenson se convirtió de un momento a otro, en el año de 1900, en Belle Gunness. Hemos llegado finalmente a este nombre, al nombre de la ogresa, al nombre de la mujer de leyenda que hizo su leyenda pavimentando el piso de tierra de LaPorte con cuerpos. Hablemos un poquito de Peter. Peter Gunness era un hombre nórdico. Era el más nórdico, vamos a decirlo, de los esposos de Bella. Era un noruego de sangre vikinga, ojos muy azules, barba puntiaguda, pelo y barba muy amarillos, piel pálida. Peter, al parecer, había emigrado desde Oslo en 1885 junto con su hermano llamado Gust. Juntos, los dos habían vivido un tiempo en Minneapolis y luego Peter se había mudado a Chicago en 1895. Allí se casó con una joven llamada Jenny Sophia Simpson. Durante este periodo, Peter Gunness trabajó como empleado en un almacén. Tuvo con su primera esposa una niña llamada Swanhild. Y, eventualmente, volviendo a los niveles de mortandad de la época, la esposa de Peter Gunness, Jenny, murió en el parto de su segunda hija. Peter enviudó y de inmediato se puso a buscar a una nueva mujer con la cual hacer vida y familia. La pareja, obviamente me refiero a Belle y a Peter, se conocieron durante un viaje de Belle Gunness, todavía no Belle Gunness, a Minneapolis, en el cual los dos se toparon. ¿Cómo fue? Esto es lo que se pregunta la historia. ¿Cómo fue que este vikingo de rasgos agradables, joven y trabajador, se enamoró de Belle?
Una mujer a quien los años habían tratado bastante mal, que venía con muchos hijos y que cada vez era más grande y poco estética a la vista, vamos a decir. A estas alturas, la prensa de la época, obviamente la prensa que después trataría el caso de Belle, describe a Belle como una mujer masculina, tosca, de cabello color lodo y de pies grotescamente pequeños. Bueno, esto es cierto en parte y también es relativo en otra parte, sí. Es cierto que Belle no era una mujer muy agraciada, ni siquiera en carácter, pero también es cierto que después de revelar su verdadera naturaleza, los medios no la trataron con mucha paciencia ni cariño. Así que gran parte de estas descripciones son brutalidades cometidas contra su estética, que sí, si bien no era la más afortunada, tampoco era el esperpento más horrible de ser humano que se ha visto en el planeta. Bueno, ¿qué fue? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que atrajo entonces a Peter Gunness a casarse rápidamente con una mujer como Belle? Bueno, al parecer, después de que se conocieron, Belle le informó a Peter que acababa de comprar una enorme granja de 3 kilómetros cuadrados en LaPorte, Indiana, y que además de tener una enorme propiedad ya pagada, Belle tenía dinero de sobra y una familia de microondas lista para estrenarse. Y a Peter, de repente, al escuchar la suma de dinero que Belle tenía ahorrada y al ver la granja Gunness, bueno, la futura granja Gunness, por supuesto, le pareció ligeramente más atractiva esta ogresa. Bajo el puente del troll. La pareja Gunness se casó y a los 5 días de haber celebrado sus nupcias, la hija pequeña de Peter murió de edema pulmonar. Antes de culpar a Belle, hay que considerar de nuevo las circunstancias ya mencionadas, pero a estas alturas ya comienza a ser sospechoso que tantos niños mueran en torno a Belle. Belle mandó el cuerpo de la niña a Chicago, donde fue enterrada en la misma tumba donde estaba enterrado su ex esposo y los restos de sus 2 hijos pequeños. 8 meses más tarde de la dichosa fecha, el martes 16 de diciembre a las 3 de la mañana, el vecino de los Gunness, Swan Nicholson, escuchó un alarmante ruido en su puerta y de inmediato bajó a ver qué era. Si están pensando que es otro incendio, en este caso están equivocados. En la puerta de Swan Nicholson golpeaba con fuerza, y cuando digo con fuerza era con verdadera fuerza, porque estaba usando un atizador de chimenea de hierro, la hija mayor de Belle, Jenny Gunness, que a estas alturas tenía 12 años de edad. Jenny esperó a que Swan abriera la puerta y de inmediato le gritó: «Mamá quiere que venga de inmediato. Parece que mi papá se quemó». Ahora, acabo de decir que se quemó y les acabo de decir que no es un incendio. Están a punto de reclamarme algo. Entonces, ¿qué pasó? No fue fuego en esta ocasión. No hay fuego involucrado en esta parte de la historia. ¿Cómo se quemó entonces Peter Gunness solo 8 meses después de haberse casado con Belle? Bueno, Swan y su hijo Albert, vecinos de la granja Gunness, llegaron y se encontraron a Belle sentada en la cocina. Belle estaba, según su recuento, tan alterada que ni siquiera podía hilar oraciones correctamente. Su esposo, Peter, estaba en la sala, vestido en un camisón largo de dormir, tirado boca arriba en el piso. En una declaración, Swan Nicholson dijo:
El hombre estaba tumbado sobre su nariz y había sangre en el piso. Le busqué el pulso en los brazos y traté de hablarle, pero nunca me contestó. El joven Albert, el hijo de Swan, corrió de inmediato por un médico hasta el pueblo de Laporte y despertó al doctor Bob Bowell, el forense local. Ambos regresaron en carreta desde casa de Bowell hasta la granja Gones. Bowell no tuvo que hacer mucho para saber de inmediato que Peter no solo estaba muerto, sino que ya tenía buen rato muerto. El cuerpo de Peter se sentía rígido. Esto es rigor mortis. El rigor mortis sucede entre 6 y 8 horas después de la muerte y desaparece entre las 12 y las 24 horas luego de la muerte. Por cierto, si ustedes pensaban que un cadáver se quedaba rígido todo el tiempo, eso no es verdad. Las articulaciones y músculos se endurecen por la liberación de algunos químicos en horas posteriores a la muerte, pero eventualmente esos químicos, cuando los músculos comienzan a aflojarse, se sueltan y salen de dentro de los músculos y los músculos vuelven a volverse móviles. Esto es un poquito de información general. El doctor Bowell también notó que Peter tenía una profunda herida en el dorso de la cabeza, en la nuca o cerca de la nuca, pero más hacia arriba, más hacia la coronilla, digamos, de la cabeza, y que esta herida estaba recubierta de múltiples coágulos de sangre. La nariz de Peter estaba rota. Bell estaba en una definición muy de la época histérica y, en palabras de Bowell, jamás pudo explicarle lo que había sucedido en ese momento. De los balbuceos de Bell a lo largo de las siguientes horas, el doctor Bowell obtuvo lo siguiente. Al parecer, su esposo había ido a la cocina por sus zapatos. A Peter Gones, según el testimonio de Bell, le gustaba dejar sus zapatos junto a la estufa mientras todavía había carbón en la estufa para poder ponerse sus zapatos calientitos. Al agacharse a ponerse los zapatos, la enorme moledora de carne, que no son tan enormes, la verdad, son grandes las moledoras de carne de casa, pero no son tan grandes, la considerable moledora de carne que descansaba en la repisa encima de la estufa le había caído en la nuca o en la cabeza a Peter. Peter entonces se había desconcertado y se había estrellado con la estufa, que al tener todavía carbón vivo adentro estaba siendo usada para hervir salmuera. Y en el testimonio de Bell, Peter se había echado encima la salmuera hirviendo. A pesar de eso, dijo Bell, Peter no se murió. No. Se sintió muy mal por todo lo que acaba de pasar, cosa que es comprensible, y le pidió a Bell que le ayudara a acostarse para poder descansar un rato y recuperarse del incidente. Bell le había hecho una curación inmediata y lo había recostado en el piso de la sala. Hay algunas versiones dicen que esto fue para no mover a Peter, otras versiones dicen que fue porque Bell no quería que Peter subiera a acostarse al cuarto para no manchar las sábanas de su cama. Es irrelevante, el punto es que dentro del testimonio de Bell ella dijo que Peter se había acostado en el piso de la sala y Bell lo dejó allí. ¿Por qué una mujer que está preocupada por una conmoción o un accidente que acaba de sucederle a su esposo lo dejaría tirado en el piso de su sala? Bueno, esto es algo que van a comenzar a preguntarse los periódicos casi de inmediato. Al día siguiente de la muerte de Peter Gones, los periódicos locales de Laporte comenzaron a seguir una línea de pensamiento más o menos con titulares como «Crimen del más alto orden». Algunos de los artículos de Laporte decían que el crimen había abierto la puerta en Laporte. Esto se debe, por supuesto, a que los habitantes de Laporte acababan de tener un asesinato reciente y de inmediato los diarios de Laporte pensaron, quizá acertadamente, que este era otro asesinado. Al parecer, unos días antes había muerto en Laporte un joven llamado Wesley Reynolds que había sido asesinado durante un robo bancario.
cito las palabras literales del diario, por 3 negros que no se habían capturado a pesar de una recompensa de $500. Bueno, la muerte de Peter Gones era sospechosa cuando menos. No había sido oficialmente declarada como un homicidio, pero los diarios estaban sugiriendo algo oscuro involucrado en las circunstancias de la muerte de Peter Gones, y pues creo que a todos nos parece que este es el caso. La tarde del 16 de diciembre de 1900, el Dr. Bowell realizó la autopsia de Peter Gones junto con otro médico llamado H.H. Martin. El cuerpo del difunto obviamente mostraba una fea laceración en la nariz, cosa que parecía no ser relevante para Bell. Más encima, el cuerpo de Peter tenía varios, y hago hincapié en varios, golpes contundentes en el cráneo. Algunos, determinaron los médicos forenses, de una pieza de metal o madera de tamaño medio. Había también una laceración sobre la piel del cráneo, 1 pulgada arriba de la protuberancia occipital, donde un trozo de cráneo roto se había incrustado dentro del cerebro de Peter. Estas son heridas mayores. Bowell concluyó que la causa de muerte era, cito, hemorragia cerebral consecuencia de shock y presión causadas por fractura de cráneo, cosa que es muy acertado, digo yo. Sí, hemorragia por presión en el cráneo, sí, todo bien, pero ¿qué causó esos impactos en el cráneo? La autopsia, por supuesto, elevó las dudas de Bowell sobre el relato de Bell, que no le cuadraba. Los médicos, hay que puntualizar también esto, no habían encontrado una sola quemadura por salmuera en la piel de Peter, no en el rostro, no en el pecho, no en la nuca, cosa que era muy sospechoso según el relato de Bell, quien decía que Peter le había dicho que se había tirado encima de la salmuera y que ella había encontrado la olla de la salmuera hirviendo tirada junto a la estufa. Bueno, el caso, no sobra decirlo, se movió inmediatamente a ser el primer caso investigado oficialmente por la policía en la historia de Bell Gones. Lo primero que los agentes de policía hicieron fue interrogar a Bell, cosa que no sucedió en una comisaría ni en ningún lugar oficial. No, fueron directamente a su granja y la interrogaron ahí dentro el 18 de diciembre del año de 1902. Si de repente brinco un poco con las fechas es porque no siempre tengo conciencia del año exacto. Hemos brincado como 1 año y medio, 2 años en estos últimos hechos. Recordemos que la pareja se conoció en 1900. Pues supongo que se conocieron unos meses, se casaron y esta muerte sucedió 8 meses después de casados. Entonces, bueno, estamos ya en el año de 1902. En esta fecha, durante la interrogación, también estuvo presente el doctor que hizo la autopsia, el doctor Bowell, quien se convirtió en el primer defensor o en la primera línea de defensa en términos de homicidio de Peter Gones. El doctor Bowell quiso saber exactamente qué había pasado, cómo es que esta pesada moledora de carne se había caído mágicamente de la repisa justo en el momento en el que él se había agachado. Le parecía una circunstancia muy extraña por 2 razones. 1, la repisa parecía completamente normal, no estaba inclinada, no estaba rota. Y 2, una moledora de carne casera en 1902 no es tan pesada como uno pensaría. He oído a mucha gente relatar este caso en distintos podcasts y casi todo el mundo es como, pues claro, te puedes imaginar, si te cae una moledora de carne en la cabeza, te vas a morir porque pesan como 5 o 10 kilos y cada vez la cantidad aumenta. Y esto no es necesariamente verdad. Hay moledores de carne caseros de la época hechos en hierro forjado que no llegan a pesar ni los 2 ni los 3 kilos. Entonces sí puedo entender que si te cae 1 kilo desde una repisa te va a lastimar, pero muy difícilmente
le va a causar múltiples heridas contundentes que van a lanzar fragmentos de cráneo a tu cabeza. Este fue el relato de Bell durante su confesión, su interrogatorio. Creo que cerca de las 11 de la noche le dije a Peter que casi era hora de irse a la cama. Después, mi marido fue y tomó su pipa y creo que fue a cerrar las puertas de acceso a la casa como hacía cada noche. Luego fue a ponerse sus zapatos de junto a la estufa. Le gustaba que estuvieran calientes. Fue en ese momento, quizá quitándose o poniéndose los zapatos, que escuché un estruendo en la cocina. Era la olla de salmuera que yo misma había dejado en la estufa a fuego lento para hacer queso de cabeza y que debía hervir a fuego bajo toda la noche para estar lista la mañana siguiente. ¿Dónde estaba la salmuera? ¿En la estufa o en la repisa?, preguntó el médico con el simple afán de hacer equivocarse a Bell. No, la salmuera estaba en la parte de atrás de la estufa. La moledora de carne es lo que yo había lavado y puesto en la repisa para que se terminara de secar. Después del estruendo, escuché a Peter diciendo: «Mamá, mamá, me quemé terriblemente». Las palabras literales de Peter en este caso son: «Mama, I burn me so terrible». Es un poco de léxico, un poco de lingo, ¿no? De la gente de campo, digamos. I burn me so terrible. Me asusté mucho y le pedí en ese momento a Peter que se quitara la ropa, continuó el testimonio de Bell. Me dijo que le dolía la cabeza terriblemente. Le puse agua mineral en las heridas para calmar la quemazón y le limpié el cuello con una toalla. ¿Se tiró, en verdad, toda la salmuera?, quiso saber Bowell otra vez. Sí, casi toda. No había mucha en la olla cuando revisé. Había estado hirviendo antes, pero no en ese momento. A lo mejor la salmuera solo estaba caliente. Le puse vaselina en las quemaduras a mi esposo y lo vendé. ¿Sangraba él?, quiso saber nuevamente Bowell. No mucho. Le pedí que se acostara y que descansara por un rato. Me dijo que sí quería descansar. Como la estufa había estado prendida, le dije que mejor se quedara en el sillón de la sala, donde hacía menos frío. Me dijo que sí lo haría. Yo fui un rato a acostarme con las niñas, pero le pedí que me llamara si algo pasaba. Me fui a dormir. Yo estaba muy cansada, confirmó Bell. Según Bell, en este dramático recuento, Peter la llamó de nuevo gritando: «Mamá, mamá, mi cabeza. No sé qué le pasa a mi cabeza. Manda a llamar de inmediato a un doctor. Creo que me voy a morir». Esto fue, según Bell, minutos antes de que Nicholson llegara y se diera cuenta de que Bell estaba sobre el cadáver o cerca del cadáver y de que el cadáver ya estaba, según Bell, inconsciente, aunque ya estaba muerto. Ahora, Bowell ya había determinado que el cadáver ya había entrado en rigor mortis. Esto significa que el testimonio de Bell era, por decirlo menos, una mentira y, por decirlo más, un encubrimiento. Porque Bowell sabía que probablemente Peter llevaba unas 4 o 5 horas muerto cuando él llegó. Y si él llegó 1 hora después de que llegaron los vecinos, especialmente Nicholson, entonces probablemente cuando Nicholson llegó y le tomó el pulso al cuerpo, Peter ya llevaba por lo menos 3 o 4 horas muerto. Entonces Bowell sospechaba inmediatamente de Bell. Esto fue lo que le preguntó a continuación. ¿Cuánto tiempo cree que haya pasado de que su marido se lastimó y de que usted lo encontró muerto?, quiso saber. Pues yo creo que se lastimó cerca de las 11 y yo creo que no murió sino hasta casi cuando llegaron a verlo. Esto era nuevamente una discrepancia en términos forenses. Entonces me está diciendo que usted estuvo más de 2 horas con él después de que se hirió y luego se fue. Bueno, dijo Bell, sí subí a descansar un rato, pero creo que no fue mucho tiempo hasta que él me llamó. ¿Y Peter le dijo que estaba quemado? No me dijo, pero tenía rojo el cuello y su piel se había ampollado cerca de la oreja. Claramente, a estas alturas, Bowell quería encontrar un error o una discrepancia en las palabras de Bell y por eso repetía las mismas preguntas de manera distinta.
Y acláreme otra vez, ¿cómo cree entonces usted que él se hirió la cabeza? Pues bueno, yo solo sé que recogí del piso la misma moledora de carne que había puesto arriba de la repisa y que debe haberse caído. Pero yo no la vi caer, así que yo no puedo tener ninguna certeza, doctor. Él le dijo, repitió Bowell, ¿cómo se había lastimado la cabeza? No, él no dijo nada, ni tampoco cuando le pedí que me explicara cómo se había quemado el cuello me explicó. Bowell, a partir de ese momento, procedió a confrontar a Bell con la ruptura de nariz de Peter. Este es uno de los motivos por los cuales se piensa que Bell utilizó otro objeto para atacar a Peter, suponiendo que lo haya atacado. Bueno, Bowell empezó a confrontar a Bell con el hecho de que ella ni siquiera se había dado cuenta de que su nariz estaba rota o de que estaba intentando pasar por alto este hecho. Y le dijo que le preguntó si Peter no se había quejado de un dolor en una nariz que estaba notablemente más bien rota, ¿no? Ni siquiera le sangraba la nariz, dijo Bell para contestar esta pregunta. Finalmente Bowell lanzó su pregunta más tendenciosa. ¿Cree usted, señora Gunness, que sea posible que alguien haya entrado a la casa por la puerta de la cocina antes de que su marido la cerrara y lo haya golpeado intencionalmente con la moledora de carne o con algún otro objeto repetidas veces y usted no haya escuchado nada desde la sala? No, si alguien hubiera entrado yo lo habría escuchado sin duda. Señora Gunness, ¿vivían felices el uno con el otro? Quiso saber Bowell y miró a Bell fijamente. La respuesta de Bell se ha vuelto legendaria por fría. Bell en ese momento, a sabiendas de que su marido acababa de morir, dijo, pues hasta donde yo sé, sí éramos felices. Y después subió los hombros como diciendo, quién sabe. Este, por supuesto, fue un gesto que a Bowell le pareció muy extraño. Ahora tocaba el turno de interrogar a Jenny Gunness, la única persona en toda la casa que tenía la edad suficiente como para haber sabido o tener una completa conciencia de qué era lo que había sucedido entre su madre y su padre, o lo que le había sucedido a su padre putativo, digamos, postizo. Pero este interrogatorio resultaría más sospechoso por las razones totalmente equivocadas. Para hablar de este interrogatorio, por supuesto, tendrán que escuchar el siguiente episodio, la siguiente semana, en Bajo el Puente del Troll. Esta es nuestra historia de Halloween, la historia de Bell Gunness, quien ahora ha comenzado a involucrar a su hija de 12 años en estos, vamos a llamarlos de momento, sinsabores constantes de su vida, y quien ahora finalmente está bajo el ojo de la policía y de un médico forense que está completamente convencido de que esta mujer es una asesina. ¿Podrá salirse con la suya? Bueno, entérense en nuestro próximo Bajo el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio y como siempre les agradezco escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.